Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo vídeo de la Plumil Espada. Bienvenidos a la sección de lore de Warhammer Fantasy. Nos vamos al reino de Bretonia, al reino de estos honorables caballeros, ¿no? Estos honorables caballeros que luchan por este ser que no queda claro su naturaleza, llamado la Dama del Lago. Y bueno, y buscan realizar hazañas y tener un comportamiento caballeresco, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de Luen Lenker, el rey de Bretonia, ¿no? El mejor rey que podría tener Bretonia realmente. Aparte de rey, bueno, es el duque de Curón y era el hijo del duque de Curón, ¿no? En su juventud, no siempre fue rey. Y bueno, pues cuando era un chavalito partió en su búsqueda como caballero andante para buscar el Grial y convertirse en un caballero del Grial, ¿no? El máximo estatus allí. Entonces, bueno, recibió la bendición de su padre y se marchó él solo con solo 16 años, porque ya destacaba en las artes de la lucha y la justa y todo esto, a buscar aventuras y a buscar el Grial. Entonces luchó contra bandidos, luchó contra monstruos en bosques siniestros, ¿no? Hombres bestia, orcos y demás gentuza. Y bueno, consiguió varias hazañas, varios logros, pero la realidad es que no encontró el Grial. No encontró el Grial. Y volvió a su casa, pues un poquito avergonzado, a su padre, bueno, para volver a ponerse al servicio de su padre, el duque de Curón, y reconocer que, bueno, que no había encontrado el Grial. Entonces su padre se quedó un poco avergonzado de él, pero bueno, tendría su oportunidad de redimirse cuando un ejército de no muertos, dirigido por un poderoso nigromante, bajó de las montañas grises para invadir el reino de Bretonia. Según este ejército no muerto iba avanzando, pues bueno, todos los cadáveres que iban quedando a su paso se iban reanimando y añadiéndose a su enorme ejército de zombies y esqueletos, ¿no? Entonces era un ejército que cada vez se hacía más poderoso. Y bueno, varios nobles de Bretonia, varios señores feudales tuvieron que unirse para hacerle frente. Y bueno, pues entre ellos los nobles de Curón, ¿no? El padre de Luen y el propio Luen, que aún era un chavalito, tenía en ese momento 17 años. Entonces, en plena lucha, en el momento clave, Luen quedó medio inconsciente y tuvo una visión en que una mujer envuelta en un aura de luz le ofrecía beber de una copa y le decía que era su paladín, que era el paladín elegido para, para llevar a Bretonia a su supervivencia y a su grandeza en los tiempos oscuros que se avecinaban. Entonces él en la visión bebió del grial, de la copa que la doncella le daba, y luego esta doncella le dio un beso. Esta doncella parece ser que se entiende que era la dama del lago, que se le había parecido, ¿no? Entonces, bueno, cuando se despertó de esa visión en plena batalla, pues enseguida sus sentidos estaban agudizados, tenía una fuerza sobrenatural y se había convertido en un caballero del Grial ya, ¿no? Había adquirido esas habilidades sobrehumanas que tienen los caballeros del Grial y consiguió, junto a un puñado de caballeros, abrirse paso en medio de la orden enemiga y decapitar al nigromante que comandaba el ejército de no muertos, tras lo cual ese ejército empezó a desintegrarse. Y esa hazaña pues le hizo subir mucho su estatus, ¿vale? Le hizo subir mucho su estatus e hizo que todo el mundo empezara a hablar de él. Eso unido también a su comportamiento caballeresco, unido a que, bueno, tenía un gran sentido de la justicia cuando los plebeyos de su feudo querían que él mediase, ¿no? Que él resolviera como juez, porque claro, al ser de la nobleza, pues también tenía fama de ser un señor justo que siempre resolvía las disputas entre plebeyos con gran justicia. Entonces luego cuando al final murió su padre, él quedó como duque de Curón, y cuando murió el duque de Bretonia y los sin descendencia y los señores feudales de Bretonia decidieron rey, pues casi todos votaron por él, casi todos votaron por él porque ya la popularidad del bueno de Luen se había disparado, ¿no? Entonces se convirtió en rey de Bretonia y empezó a administrar el reino, pues eso, con bastante justicia, porque bueno, no era fácil, ¿no? Bretonia es un país, pues bueno, con toda esa heráldica, con toda esa majestuosidad, esos caballeros honorables, pero también tiene su parte oscura, ¿no? Grandes desigualdades sociales, campesinos que viven en la pobreza más extrema, hombres bestia que acechan en cada rincón oscuro y en cada bosque, hordas de orcos en las montañas que pueden bajar de vez en cuando, y también algunos no muertos pues en las montañas grises o en el vecino condado de Musilón, ¿no? Entonces, pues bueno, hacer frente a esas amenazas no era nada fácil, pero el joven rey fue gestionándolas bastante bien. Fue adiestrando desde pequeño a la que sería su montura, el hipogrifo llamado Veki, que sería siempre su fiel montura y probablemente la montura más poderosa en la que podría montar cualquier humano, ¿no?
solo superado por el grifo Garra de Muerte del emperador Karl Franz. Pero bueno, también tuvo que lidiar con alguna rebelión, con algún señor feudal rebelde, pues el joven rey Luen también tuvo que lidiar, pero su principal reto llegaría con la invasión por parte de los no muertos, por parte de los vampiros del clan Dragón Sangriento. El clan Dragón Sangriento habían sido bretonianos en su día, bretonianos renegados, que se habían convertido en vampiros y habían establecido una especie de ducado vampírico en Musilón. Y bueno, pues eran una parodia vampírica de los caballeros que un día fueron. Entonces los vampiros del clan Dragón Sangriento reunieron un ejército de no muertos e invadieron Bretonia. Estaban dirigidos por el duque Merovec, que era el fundador, ¿no?, de dicho clan. Entonces ahí nuevamente, una vez más, Luen Lenker dirigió a los nobles caballeros de Bretonia, dirigió a sus ejércitos, esta vez a lomos de su hipogrifo, Veki, para conseguir derrotar, tras una dura batalla, a los vampiros del clan Dragón Sangriento. Y bueno, después de esa victoria, pues empezó a cambiar también su política con respecto al Imperio. El Imperio, la otra gran nación humana, enemigo tradicional de Bretonia, pero ante las posibles invasiones por parte del Caos, ante las incursiones cada vez más crecientes de los bárbaros del Caos a la costa de Bretonia, pues el rey Luen, teniendo una visión, pensando en grande, vio que mantener los pequeños conflictos de siempre con el Imperio no era rentable y era mejor trabajar juntos con el emperador Karl Franz, el gobernante del Imperio, otro gran gobernante, trabajar juntos para combatir a la amenaza del caos, ¿no? Y ahí se quedaría el trasfondo en el momento presente, ya que yo en mi cabeza no cuento el lore de la tormenta del caos, que es una basura, y ni tampoco el lore de El fin de los tiempos, que es otra basura. Entonces, en mi cabeza eso no existe, ¿vale? Entonces en mi cabeza el lore termina ahí, donde estaba el Warhammer Fantasy de toda la vida. Ahí termina el lore de este gran personaje, ¿no?, el rey Luen Lenker. Que bueno, terminamos aquí el vídeo por hoy, pero habrá más vídeos de esta temática, si veo que gustan. Y nada, darle like, suscribiros para más contenido. Recordad que dejo los enlaces a mi material y a mi blog ahí abajo, www.laplumelespada.es, incluyéndolos en esta página los enlaces a mis novelas. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.